se erige ante el pedido de variación del lugar de registro de control biométrico, tramitado en el incidente 8, expediente 31 del 2020. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Pido a las partes su acreditación. Ministerio Público. Señor magistrado, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cuenca Tucta, fiscal adjunta provincial. De variación del lugar de registro de control biométrico, tramitado en el incidente 8, expediente 31 del 2020. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Pido a las partes su acreditación. Ministerio Público. Señor magistrado, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cuenca Tucta, fiscal adjunta provincial. 2020. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Pido a las partes su acreditación. Ministerio Público. Señor magistrado, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cuenca Tucta, fiscal adjunta provincial de la... Señor magistrado, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cuenca Tucta, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, equipo especial 8º despacho, y con los demás datos ya señalados en los escritos presentados por este despacho. Muchas gracias. Abogado. Señoría, muy buenas tardes a la doctora Miriam Cuenca, representante del Ministerio Público, a mi defendido y a todas las personas presentes en la sala de audiencias virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, con domicilio procesal en Manuel González de la Rosa 469 San Isidro, casilla 1912-4291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596. Abogado defensor de don Wilfredo Corimano, quien se encuentra presente y se acreditará cuando su señoría lo autorice. Aprovecho la oportunidad, identifíquese el investigado. Señor magistrado, muy buenas tardes con todos y todas. Wilfredo Corima Núñez, con DNI 068-25885. Está bien. ¿Alguna observación del Ministerio Público para instalar esta audiencia y escuchar al peticionante? Ninguno, señor magistrado. A ver, doctor Abanto, lo escucho. Su señoría, trataré de ser muy breve para no quitarle mucho tiempo a su recargada labor. El punto es sencillo. Cuando se dictó la medida de comparecencia con restricciones, se estableció que don Wilfredo Corima Núñez tiene pluralidad de domicilios. Estos domicilios son particularmente en Ayacucho y en Lima. En Ayacucho, donde ejerce el cargo de gobernador regional, y en Lima, donde está uno de sus domicilios personales y a donde viene con frecuencia para cumplir sus labores gubernativas. Se ha dado cuenta también su señoría, y fue motivo de un llamado de atención y un apercibimiento, que don Wilfredo Corima había incumplido con la regla de conducta de hacer su control biométrico. Señalamos en esa audiencia, y por esa es la razón del pedido, su señoría, que en ocasiones en que le tocaba hacer el control se encontraba fuera de la ciudad de Lima, que es donde se cumple con el control biométrico. El pedido es muy sencillo y es que se permita que don Wilfredo Corima Núñez cumpla con la regla del control biométrico alternativamente en el Distrito Judicial de Ayacucho y en el Distrito Judicial y en el registro de Lima. De tal manera que no pueda existir posibilidad alguna de que incumpla con el mandato judicial y con acreditar justamente su sujeción al proceso como corresponde. Se trata de una medida que es idónea por razón de que persigue la finalidad de cumplir íntegramente los mandatos judiciales. Es necesaria en la medida en que resulta más adecuada para la situación de hecho en que la actual vigente, que le obliga a cumplir con el mandato en una de las localidades, y en tercer lugar es proporcional porque no afecta ningún bien, ningún
ningún bien constitucionalmente relevante y favorece más bien el cumplimiento de estos propósitos o de la finalidad constitucional de que el procesado esté sometido al proceso debidamente. Por estas razones, su señoría, respetuosamente le solicitamos declarar fundada la solicitud. Está bien. Entonces, el control biométrico se cumpliría en Ayacucho y alternativamente en Lima. Sí, su señoría. Así es, su señoría. Ya. En Ayacucho, donde desarrolla sus actividades como gobernador regional. Es cierto, su señoría. Ya. A ver, Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Se En opone, base, estoy de acuerdo. en base a lo que ha señalado la defensa del procesado Oscorima Núñez, el Ministerio Público no presenta oposición a la regla de conducta de que se varíe su control biométrico, pero solo se realice en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. En atención a que tanto en el escrito como ahora oralizado por la defensa, ha señalado que el señor Oscorima ostenta el cargo de gobernador, por consiguiente hay permanencia en la región de Ayacucho, entonces debería de ser solo en la región de Ayacucho. Pero sí presentamos oposición para que se realice el control biométrico de manera alternativa, esto es Ayacucho y Lima. Ello en atención de que con el registro biométrico en la región de Ayacucho no hay afectación a la libertad individual ni laboral, pues conforme ya lo ha señalado la defensa, el señor Oscorima cumple funciones de gobernador regional en la región de Ayacucho. Esto es hay permanencia del procesado en dicha región. Más aún, señor magistrado, si se ha advertido incumplimiento del control biométrico en los registros de Lima, que en la audiencia anterior se ha tratado. Entonces, y ahí el motivo de su incumplimiento era a que en su condición de gobernador de Ayacucho ha tenido que cumplir actividades propias de su cargo, entonces no ha podido cumplir con el registro biométrico aquí en la ciudad de Lima. Entonces, no resulta coherente para este Ministerio Público que solicite que se habilite alternativamente en Ayacucho y también en Lima, más aunque si ya en Lima ha incumplido, entonces creo que debería de ser solo en Ayacucho. Asimismo, señor magistrado, a criterio de ese despacho fiscal, no resulta conveniente que dos distritos judiciales, tanto Ayacucho y Lima, generen registros paralelos, debido a que conllevaría una dificultad en el control por parte del Ministerio Público. Así, señor magistrado, esto también advierte que en puridad lo que la defensa técnica busca es que el procesado con su solicitud que se realice de manera alternativa, lo que busca es un otorgamiento especial o diferenciado por su calidad de gobernador regional, lo cual infringiría directamente al principio de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Política. En efecto, pues el solicitante busca obtener un trato diferenciado frente a una situación en la que la propia ley procesal exige sujeción al proceso. Por esas consideraciones, señor magistrado, ese despacho fiscal se opone a que el procesado Oscorima Núñez realice el cumplimiento del registro biométrico de manera alternativa, esto es, en Ayacucho y en Lima. Pero sí, nosotros no nos oponemos a que solo se realice en Ayacucho. Señora fiscal, ¿dónde está cumpliendo normalmente el control biométrico el procesado? Aquí en la ciudad de Lima, señor magistrado. Y conforme a la audiencia anterior, no se ha evidenciado que no ha cumplido tanto en su registro biométrico como en la presentación de sus informes mensuales. ¿Algo tiene que indicar el abogado? Puntualmente, su señoría. El principio de igualdad no rechaza los tratos diferenciados siempre que estos tengan una base objetiva, como su señoría lo sabe mejor que yo. En este caso hay una base objetiva, y es que el señor Oscorima cumple efectivamente el rol de gobernador regional en Ayacucho, pero por su función tiene que venir con alguna frecuencia y de manera que no puede programarse a la ciudad de Lima. Hace poco, por ejemplo, se convocó el Consejo de Estado Regional y tuvo que venir el señor Oscorima. Hay gestiones que desarrollar entre los ministerios que también tienen su sede en Lima. Entonces, el
La diferenciación que se plantea aquí, que dicho sea de paso no contraviene ninguna regla, sino que pide un ajuste en la realidad. La norma expresamente dice control biométrico, no dice en una localidad determinada. O peor, más aún, si dice en el lugar de su domicilio, habiéndose admitido la existencia de domicilios múltiples, no habría una situación, digamos, de quebrantamiento normativo, ni de diferenciación separándose de la norma. Lo que se está haciendo es un pedido de precisión al juzgado para un mejor cumplimiento de su mandato. Y por otro lado, sí, efectivamente, hemos señalado, y repito el argumento completo en la audiencia. El señor Oscorima no registró en Lima porque se encontraba en Ayacucho, pero también cuando ha estado en Lima ha venido ya cumplido como se ha registrado en la audiencia. Por lo tanto, y tampoco es un problema para el Ministerio Público recabar los registros de ambas cortes, porque es solamente un oficio para que eso pueda llegar. Ese control inclusive es en línea. Eso es todo, su señoría. Solo una pregunta. Entonces, el primer pedido sería de que se desarrolle el control biométrico en Ayacucho, donde desarrolla actividades como gobernador regional, y alternativamente en Lima. En Lima, su señoría, sí. Quiero 10 minutos y emito pronunciamiento. 10 minutos.
fecha de hoy y me pronuncio acerca de la solicitud formulada por la defensa técnica de Wilfredo Corima Núñez en el proceso penal que se le sigue por una pluralidad de delitos. Está desde colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita. Esto es respecto a que se autorice que se efectúe el control biométrico en Ayacucho, así ha manifestado, en Ayacucho y alternativamente en la ciudad de Lima. Razones del juzgado. 1. Con el escrito según número de ingreso 13.716/2024, de fecha 12 de abril del mismo año, la defensa técnica de Wilfredo Corima Núñez solicita que este juzgado, en el mandato de comparecencia con restricciones, autorice que este control biométrico se desarrolle en Ayacucho, donde cumple funciones como gobernador del lugar, el referido procesado, y alternativamente en la ciudad de Lima por las representaciones que cumple en la capital. Esta petición ha sido desestimada por el Ministerio Público en parte, pues manifiesta que es posible o es válido que este control biométrico se desarrolle en Ayacucho, donde el referido procesado como gobernador regional cumple actividad y tiene un domicilio, pero rechaza el hecho de que alternativamente se le pueda permitir o autorizar esta permisión que efectúe este control en la ciudad de Lima. Lo que inicialmente debo manifestar, punto seguido, lo inicialmente debo manifestar es que la regla de conducta en la comparecencia con restricciones, que es la medida que actualmente tiene o se le ha impuesto al procesado Wilfredo Corima Núñez, es para neutralizar el peligro procesal. Es necesario exponer como antecedente que este juzgado consideró en su oportunidad, he podido revisar esto rápidamente, la presencia de graves y fundados elementos de convicción o un nivel de sospecha fuerte o grave respecto a los delitos de colusión agravada del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, y cohecho pasivo propio del 393 del Código Penal, tanto el primer y segundo párrafo. Y no en esos niveles, en un nivel menor, respecto al delito de asociación ilícita del artículo 317 del Código Penal. Esto lo menciono porque viene a ser el sostén para la imposición de esta medida de restricción, comparecencia con restricciones. Fue confirmado por la Sala de Apelaciones y el fundamento jurídico 2.3 y de esta resolución 3 del 20 de enero del 2023, pues acogió los fundamentos de este despacho de primera instancia o juzgado de investigación preparatoria nacional. 2. Respecto al peligro procesal, no es discutido acerca de la pluralidad de domicilios. Como lo ha manifestado el abogado, es un tema zanjado por la jurisprudencia emitida por parte de estos tribunales, de la posibilidad de que pueda contar con más de un domicilio y ello per se no genere pues un peligro procesal, porque está respaldado por el ordenamiento nacional, ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, esto no es limitante
para extender que la comprensión del peligrosismo procesal no solo está limitado al tema de domicilio. Y esto lo menciono porque es lo que he leído de la sala. Esa es la insistencia de la Fiscalía ante la sala para considerar el peligrosismo procesal que fue desechado, como inicialmente también fue desechado por este juzgado. También hay otros aspectos relacionados al peligrosismo procesal, como fue en la resolución de instancia, la magnitud del daño causado, la gravedad de la pena, su pertenencia a una organización criminal, y esto último que se conecta, por supuesto, con los graves y fundados elementos de convicción del delito de asociación ilícita. Es más, en la resolución de primera instancia, para neutralizar ese peligrosismo procesal, se impuso una caución de 100.000 soles y el impedimento salía del país. Y esto fue aceptado por la defensa técnica, lo recuerdo, en la misma audiencia. Esto en la medida que se rechazó la prisión preventiva que buscaba el Ministerio Público contra el referido procesado Oscar Núñez. 3. La razón expuesta por la defensa técnica o el abogado defensor es que el control biométrico es para justificar su sujeción procesal cuando se encuentra en la ciudad de Lima. Sin embargo, lo que resulta inexorable hasta este momento es que el referido procesado cumple actividades como presidente regional en Ayacucho, en esta localidad, que justifica, como lo ha estimado el Ministerio Público y lo ha admitido, que este control biométrico se desarrolle en ese lugar, Ayacucho. Esto siempre y cuando en el lugar exista control biométrico. Pues si no, simplemente tendrá que efectuar un control físico en el juzgado que corresponde a esa jurisdicción, a esa circunscripción territorial. La defensa técnica o el abogado defensor he escuchado en esta audiencia que ha basado su fundamento en una pluralidad de domicilios. Y en esa medida indica que alternativamente se le permita pues, cumplir este control biométrico en la ciudad de Lima. No obstante, es de recordarle también a la defensa técnica que durante los debates propios del pedido de la prisión, los debates que se dieron lugar ante el pedido de la prisión preventiva del Ministerio Público, se le manifestó que ese cargo de su patrocinado recientemente elegido sustentaba un arraigo laboral y por supuesto este juzgado acogió ese fundamento en rechazo de una falta de arraigo y por eso también fue una de las razones por las que impuso comparecencia por restricciones y negó imponer una prisión preventiva. Es muy similar a un asentamiento mayor de arraigo, como lo he desarrollado en el caso de Luna Gálvez. Creo que fue uno de los primeros casos que llegó aquí. Tal vez no el único. Y la Corte Suprema en casación ha indicado, bueno, que efectivamente eso sí incrementa un tema de arraigamiento de la actividad y en el lugar. Es por eso que en el caso de Luna Gálvez se varió el tema de una detención domiciliaria por una comparecencia con restricciones. Solo lo tomo a modo de ejemplo para este caso. Bueno, y continúo en la medida en que al ser directamente elegido por la población o democráticamente elegido, se manifestó esta sujeción al proceso. Este juzgado, como mencioné, lo acogió. Entonces, lo que se evalúa ahora es esta solicitud de control biométrico de Lima cuando esté en Lima. Bueno, me he permitido verificar las actuaciones que acompaña el abogado defensor en este mismo incidente para ver si existe una necesidad de su parte o se justifique este control biométrico aquí, en la capital. He seleccionado así alternativamente lo que tengo. Y por ejemplo, en el caso de informe de actividades del mes de enero,
del presente año, esto lo ha presentado el 5 de enero, está con la firma del abogado defensor, me acompaña en la agenda como gobernador de su cliente. Bueno, y aquí el jueves 5 de enero, por ejemplo, está en Lima, Girón de la Unión, sin número, Palacio de Gobierno. Reunión con coordinación con la Presidenta de la República. El día viernes 6 de enero en Lima, Girón Cahuí, 805 Jesús María, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Luego, el 9 de enero en Lima, tercera asamblea, sesión extraordinaria y consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Luego, el miércoles 10 de enero en Lima, en Canabal y Moreira, Asamblea General Ordinaria en la ANGR. Y de ahí, en un número importante, por ejemplo, puede empezar 12 de enero, Ayacucho, supervisión de una obra, 12 de enero, Ayacucho, 12 de enero, Ayacucho, 12 de enero, casi todo el día, Ayacucho. Luego, el 18 de enero, Ayacucho, también una serie de actividades. Luego, el 19 de enero en Ayacucho, del mismo modo. 20 de enero en Ayacucho, 20 de enero en Ayacucho, 26 de enero en Ayacucho, 26 de enero en Ayacucho, y continúan las actividades. 27 de enero en Ayacucho, 29 de enero en Ayacucho, 30 de enero en Ayacucho, y así. Lo que quiere decir que sí, efectivamente se encuentra en la ciudad de Lima, pero en un número de días restringido o limitado. Como lo manifestó, la actividad que desarrolla en demasía, o en su gran mayoría, es en el lugar donde ha sido elegido, Ayacucho. También se ha elegido de un escrito que ha presentado el abogado del 4 de abril de 2024. Son actuaciones existentes. Aquí sí, un poco más llama la atención por el número de días que también se encuentra en la ciudad de Lima, que no es mucho también. Por ejemplo, el día viernes 1 de marzo, estamos en marzo, ya no en enero, del 2024, reunión con la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, Girón de la Unión, Palacio de Gobierno. El lunes 4 a las 3 de la tarde, es reunión de convenio de carretera específica en Manascucho, Ayacucho, Lima, Perú. El martes 5 de marzo, en Lima, con el director general de Asuntos Culturales, Ministerio de Relaciones Exteriores. El miércoles 6 de marzo, en Lima, en Canabal y Moreira, San Isidro, reunión de proinversión con el director ejecutivo de megaproyecto longitudinal que beneficiará a 5 regiones de la mancomunidad de la reunión MTC Agenda. Bueno, por lo general son parte del ejecutivo. Y luego lo encuentro el 8 de marzo y así continúo el 9 de marzo, 14 de marzo, 15 de marzo, 18 de marzo, 20 de marzo, 21 de marzo, 24 de marzo, 25 de marzo, 26 de marzo, creo que es necesario leer, pero todo es en Ayacucho. Entonces, lo que puedo concluir de una selección no sugerida, sino lo que está en el expediente, es que efectivamente se encuentra viajando a la ciudad de Lima para reuniones con la Presidenta de la República actual, con el convenio de carretera específica, luego con el director para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Proinversión. Eso es por lo general. Eso es insumo para que me permita entender y valorar su petición al que ha manifestado es justificada de alternativamente permitirle el control biométrico en la ciudad de Lima. ¿Qué es lo que tengo en todo caso? Concluye el juzgado que por estos informes que he encontrado, sin elegir otros, por supuesto, porque podría dar lectura, existe una actividad laboral que desarrolla como gobernador regional en donde permanece en un mayor número en Ayacucho, donde este juzgado le está permitiendo efectuar su control biométrico. Muy bien, son propios del ámbito laboral. No obstante, si tiene situaciones en las que le resulta limitante el poder efectuar el control biométrico o el control físico, donde ha peticionado el abogado, que es en Ayacucho, tiene esa posibilidad de
informarlo oportunamente al juzgado, reitero, sobre esa imposibilidad de realizar un control biométrico por una actividad de representación, lo que será plenamente comprensible y razonable, reitero, por la actividad laboral que desarrolla o como parte de esta actividad. Por lo tanto, este argumento que esgrime el abogado, que se le faculte alternativamente, o se le autoriza alternativamente, desarrollo de control biométrico en la ciudad de Lima, es desestimado. Como indiqué hace unos momentos, es razonable que el control biométrico se desarrolle en Ayacucho, porque desarrolla actividad, más no en la ciudad de Lima, donde no desarrolla una actividad permanente de representación que le pueda alcanzar ocasionalmente, como he dado lectura, de las justificaciones de las actividades que lo hace mes a mes, puede ser perfectamente expuesta ante este juzgado para ser considerado a suerte de excepción. Uno de los conceptos que se ha expuesto ahora es del trato desigual. Esto es siempre y cuando exista una justificación, porque el principio es en igualdad en la ley y en aplicación de la ley, siendo entendible por el suscrito perfectamente que el cargo funcionarial a veces le exige desplazarse más allá de la región donde cumple una función y donde considero le exigen una permanencia para que ejecute diversas actividades propias por la razón del que fue elegido. Y en el caso de la ciudad de Lima, se encuentra de modo ocasional. Ahora, algo que no le falta razón a la señora fiscal es que para considerar las solicitudes como la presente del abogado defensor en favor de ese cliente, pues tiene que evaluarse su comportamiento. Y hasta donde se tiene, de acuerdo a una sesión anterior, aquí de acuerdo a lo que registra del 11 de abril del 2024, ya existe un apercibimiento de este juzgado al procesado Wilfredo Corima por incumplimiento no de una, sino de 2 reglas de conducta. Tanto el control biométrico, del que ahora se considera que resulta razonable que lo cumple en el lugar donde desarrolla actividad como gobernador regional, más no en Lima, porque puede justificarlo directamente ante el juzgado, más si de acuerdo al reporte que acompaña mes a mes se encuentra ocasionalmente, por lo general en visitas a lo que compromete al Ejecutivo. Y 2, de las actividades. También el informe de actividades no lo cumple. Esa es otra razón para poder desechar su petición. Entonces, sin oposición del Ministerio Público, autorizo que el control biométrico lo desarrolle en la sede del juzgado de Ayacucho, para lo cual vamos a oficiar, siempre y cuando exista esa posibilidad de control. Si no tiene los medios tecnológicos, lo efectuará de modo físico, concurriendo al juzgado respectivo, para lo cual se va a cursar oficio inmediatamente. Pero el extremo de extenderla alternativamente para que viaje a Lima para efectuar un control, no, extender alternativamente para que haga el control biométrico en Lima, cuando se encuentre en Lima, eso no es estimable, porque como manifesté, puede informarlo con anticipación a este juzgado para que lo tenga en cuenta sobre esta situación. Muy bien, así se resuelve. Se notifica al Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Abogado, está en la posibilidad de impugnar si está en desacuerdo. No, su señoría, voy a declararme conforme. Concluyo. Buenas tardes, doctora y doctor. Concluyo la audiencia. Buenas tardes, señor magistrado. Hasta luego.